En julio de 1941, tuvo lugar el primer uso en combate de la entonces instalación secreta, que posteriormente recibió el apodo de Katiuska. Combatieron en todos los frentes de la Gran Guerra Patria, convirtiéndose en uno de los símbolos de la victoria. Porque los fascistas temían esta arma y la llamaban el órgano de Stalin. Crónicas de Guerra cuenta la historia de la aparición de las Katiuska en el campo de batalla. El 14 de julio de 1941, a las 3 de la tarde y 50, una tormenta azotó el bosque local como si el as escandinavo Thor, el dios del trueno y el relámpago, hubiera tomado el control. Gigantescas nubes marrones de humo y polvo se elevaron hacia el cielo. Fue la primera aparición de la batería del BM-13, también conocida como Katiuska, bajo el mando del teniente Iván Flero. El francotirador alemán Günther Bauer, que luchó en el frente oriental, se quejaba de los lobos hambrientos, que se convirtieron en una verdadera plaga para los soldados de ambos ejércitos. Sin embargo, los lobos no eran nada comparados con la superarma soviética. El aullido de los lobos nos llenaba de melancolía y aprensión. Pero incluso eso era mejor que el aullido del órgano de Stalin. Así llamamos al arma secreta de los rusos, a la que ellos mismos llamaban Katyusas. Se abría una nueva era en la historia de las armas militares. Sin embargo, incluso entre el mando militar soviético, pocos sabían que era esta arma prodigiosa. Parecía como si la tierra se hubiera levantado. Por un instante, todo se congeló. El intercambio de disparos en el frente cesó. Un instante después, las explosiones atronaron, destruyéndolo todo: tropas, equipo militar, municiones, combustible, todo lo que el ejército alemán había concentrado en esa estación. Pasaron varios minutos, y un furioso mar de fuego estalló sobre la estación. Los soldados alemanes supervivientes huyeron aterrorizados, abandonando sus armas y equipo militar. En la primera quincena de julio de 1941, el mayor Alexei Nesterenko se encontraba en Moscú. Un mes antes, había presenciado con claridad la naturaleza despiadada de la nueva guerra. Y tenía algo con que compararla. En 1939, su regimiento estuvo a punto de ser enviado a combatir a los japoneses en Khalkhin-Gol, y ese mismo año, partió a combatir a los finlandeses blancos en dirección a Petrozavodsk. Pero la rápida guerra relámpago de los alemanes era incomparable. El 23 de junio de 1941, segundo día de guerra, él y sus camaradas repelieron un avance de tanques alemanes cerca de la aldea de Topstyuny, en la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Durante la retirada, fue rodeado, pero logró escapar de la trampa y liderar a su regimiento sin perder sus armas y conservando su bandera de batalla. El regimiento fue transferido a Gomel, y luego Nesterenko fue enviado a la reserva del Frente Occidental, y ahora se encontraba en Moscú, donde relató: un gran dolor azotó a nuestro país. El enemigo avanzaba con ímpetu hacia Leningrado, Odessa, Kiev y Kharkov. Se libraban intensos combates cerca de Smolensk y la región de Yelnya. No sabíamos qué le sucedería a nuestras familias que permanecieron en Lepel y Vitebsk. El país y el ejército tenían sus propios planes para él. Mientras tanto, permanecía sumido en una angustiosa anticipación. Pensar en sus compañeros caídos, preocuparse por su familia, que podría caer en manos enemigas, todo esto lo atormentaba. Y luego estaban los decepcionantes informes de la Oficina de Información Soviética. Los serios pensamientos del comandante fueron interrumpidos por el jefe de inteligencia, Nikolai Golikov, un hombre de su regimiento que había salvado la bandera. Ahora estaba impaciente por informar algo importante: camarada comandante. Nuestros hombres han usado un nuevo cañón secreto en el frente occidental, informó con entusiasmo. Dicen que su fuego aterroriza a los alemanes. Las noticias de Smolensk finalmente llegaron a Moscú. Sin embargo, no se pudo afirmar nada definitivo basándose en esta información fragmentaria. Esta información se transmitía en secreto de boca en boca. Decían que la nueva y poderosa arma había desatado un mar de fuego en poco tiempo, que los fascistas salieron corriendo del pánico. Cuánto deseaba creer que todo esto no era ficción, sino la verdad, recordó Alexei Nesterenko muchos años después. Ni siquiera sospechaba que tendría que colaborar estrechamente con Katiuska y vivir toda la guerra con ella. Estudiar sus ventajas y desventajas. En agosto de 1941, comenzó la gran obra. Alexei Nesterenko recibió el encargo de formar el 4º Regimiento de Morteros de la Guardia de Artillería de Cohetes, cuyo principal activo serían los Katiuskas. Fue una tarea psicológicamente difícil. Tuvo que recorrer las unidades de artillería y, apelando a la orden de la Administración de Campaña del Frente Occidental, seleccionar a los mejores comandantes para el nuevo regimiento. Esto a pesar de que él mismo aún no había visto ninguna Katiuska y solo tenía una vaga idea de ellas. Muchos oficiales de la vieja escuela desconfiaban especialmente de los rumores sobre nuevas armas de combate. Pero tampoco se puede discutir la orden de la dirección de campo. Las órdenes no se discuten, por absurdas que parezcan. Nesterenko completó la tarea en 2 días. Trajo a la élite de artillería a Moscú y, de repente, se enteró de que tendría que comandarlos a todos.
Una enorme responsabilidad. Recordaré por el resto de mi vida como el presidente de la comisión anunció solemnemente, camarada Nesterenko. Ha sido nombrado comandante del 4º Regimiento de Morteros de la Guardia de la Artillería de Cohetes de la Reserva del Comandante Supremo en Jefe. De alegría y emoción. Mi corazón latía con tanta fuerza que cada latido era audible. Agradecí con entusiasmo a la comisión su gran confianza y prometí corresponderla con honor, recordó Alexei Nesterenko. Se le advirtió que el arma era secreta y, por lo tanto, el personal debía ser seleccionado cuidadosamente. Esto requirió mucho tiempo y esfuerzo. Durante este periodo, conocieron los Katiuskas con más detalle. La primera reacción fue decepción, pues al retirar la lona de la instalación, los soldados vieron un camión CIS-6 común y corriente de 3 ejes, sobre cuyo chasis se montaba una especie de armadura metálica. ¿Cuál es el formidable poder de esta máquina tan simple?, nos preguntamos mentalmente, razonó Nesterenko. La información sobre la mecánica y el funcionamiento de la instalación se recibió poco a poco. Pero quedó claro que un artillero experimentado podría comprenderla fácilmente en poco tiempo. Como muchos otros tipos de armas legendarias de fabricación nacional, los Katiuskas se distinguía por su simplicidad. Nos dieron muy poca información sobre el vehículo de combate BM-13, datos sobre el alcance de tiro y la velocidad. Nuestros profesores fueron especialmente lacónicos en cuanto al proyectil. Solo nos dieron información dentro de los límites de la necesidad operativa. Nos explicaron cómo almacenar los proyectiles, transportarlos, manipularlos y cómo ajustar la espoleta para la fragmentación y la acción retardada, recordó Alexei Nesterenko, pero el tiempo se agotaba. Las cosas no marchaban bien en el frente suroccidental. El enemigo había capturado Poltava y avanzaba rápidamente hacia Kharkov. Se libraban sangrientos combates cerca de Eltirka, en la región de Sami. Toda esperanza estaba puesta en el 4º Regimiento de Morteros de la Guardia, al mando de Nesterenko. Pero tenían que darse prisa. Finalmente, el 25 de septiembre, se cumplió lo que el 4º Regimiento de Morteros de la Guardia se había estado preparando. La primera salva se disparó contra los ocupantes, que se encontraban en el pueblo de Dianka, región de Poltava. Había un gran centro de transporte que estaba en poder de la Wehrmacht. El silencio de la mañana fue roto por un rugido, el mismo que se había producido cerca de Smolensk 2 meses antes. El eco resonó por Dikanka y por las granjas cercanas y lejanas. A la izquierda, detrás de nosotros, desde el interior del bosque, cometas en llamas surgían en una corriente continua. Rugían sobre nuestras cabezas. Unos segundos después, toda la zona quedó envuelta en una densa marea negra, entre la que se veían brillantes destellos de explosiones. Se oyeron estruendos atronadores. El ruido de los proyectiles, acompañado de un chirrido peculiar, el rugido de las explosiones, así como la enorme nube negra que envolvió instantáneamente el bosque, causaron una fuerte impresión. Cuando el humo se disipó, los soldados y comandantes vieron a los alemanes salir corriendo de la arboleda, donde se encontraba su guarida, enloquecidos de miedo. Como los caballos, tras perder a sus jinetes, galopaban en una danza frenética, una especie de danza de Zambito. Los enemigos que sobrevivieron estaban completamente desmoralizados. No sabían lo que acababa de suceder, y parecía que en un instante habían perdido el control de sí mismos y de la situación. La magnitud era verdaderamente bíblica. Antes solo se podía leer sobre tales cosas en las historias sobre Dios castigando a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, como señaló Nesterenko. Incluso los soldados del regimiento de morteros, que conocían todos los detalles, quedaron conmocionados. Como arma de artillería, el Katyusha impactó al enemigo. Como arma psicológica, impactó a ambos bandos. Y provocó diversas reacciones, desde risas histéricas descontroladas hasta pánico generalizado. Los interrogatorios a prisioneros de guerra mostraron que no era raro que los soldados de la Wehrmacht se volvieran locos después de ser atacados por los lanzacohetes soviéticos. Günter Bauer y Alexei Nesterenko, personas tan distintas que lucharon en bandos distintos, coinciden en sus memorias en que el Katyusha, entre otras cosas, fue una poderosa arma de influencia moral. El 4º Regimiento de Morteros tuvo que luchar contra los fascistas durante mucho tiempo y con fiereza. Después de Dikanka, hubo batallas cerca de Kharkov y una incursión a la retaguardia enemiga en la zona de Yelets. En 1942, Nesterenko recibió el grado de coronel. Entre abril y mayo de 1942, luchó en las zonas de Demiansk y Sium. Y en todas partes, Katyusha cumplió con su deber con esmero. Otra parte del mito de Katyusha es el destino del capitán Iván Flero, quien tuvo el honor de disparar la primera salva de esta arma contra el enemigo. Esta es una historia trágica. Poco después del primer ataque de Katyusha contra los alemanes, el mando del Tercer Reich declaró una auténtica cacería del arma secreta soviética. Ya el 14 de agosto de 1941, es decir, exactamente un mes después del primer ataque del BM-13 contra los alemanes, se emitió una directiva secreta del alto mando alemán que decía lo siguiente:
Los rusos poseen un cañón lanzallamas automático de varios cañones. Si se capturan dichos cañones, informen de inmediato. Casi al mismo tiempo, el capitán Iván Flerov se unió a la 42 División de Artillería Independiente. Entre el 8 de agosto y el 3 de septiembre de 1941, la batería disparó 14 salvas. El 1 de septiembre de 1941, cuando el 4º Regimiento de Morteros, bajo el mando de Nesterenko, se encontraba en plena ofensiva, Flerov recibió la orden de trasladarse con una batería a una posición de fuego abierto en la zona del río Usa, en la región de Smolensk. Allí se produjeron varios combates durante septiembre con la participación directa de los Katiuskas. Sin embargo, en octubre de 1941, la batería de Flerov fue rodeada por la bolsa de Vyazemsky. En la noche del 7 de octubre, según otras fuentes, la noche del 9 al 10 de octubre de 1941, cerca de la aldea de Bogatyr, en la región de Smolensk, la batería de Flerov fue emboscada. Iván Flerov no tenía intención de entregar la instalación secreta al enemigo y ordenó volarla. La batería Katyusha fue destruida, e Iván Flerov pereció junto con una de ellas. El destino de los comandantes de batería fue diverso. Algunos murieron en los años más difíciles, cuando el enemigo aún era fuerte y la movilización nacional de la URSS apenas comenzaba. Otros participaron en las mayores batallas de la Gran Guerra Patria con los Katiuskas y presenciaron los momentos decisivos de las batallas de Stalingrado y Kursk, o incluso llegaron a Berlín. Algunos, como Alexei Nesterenko, vivieron hasta una edad avanzada y escribieron extensas memorias sobre su experiencia en combate. En cuanto al Katyusha, su historia de combate se remonta a la década de 1970. Si lo consideramos desde la perspectiva del mito, la memoria popular será recordada durante mucho tiempo, ya que acudió al rescate en los años más difíciles e infundió esperanza de victoria. Y esta esperanza estaba plenamente justificada.